días. Tema número 4 ya sería este, ¿no? En nuestro caso. Ya, vamos a poner tema número 4. Pureza de los reactivos. Un concepto importante, ¿no? Cuando se efectúa una reacción química, como ya habíamos visto tipos de reacciones, las materias primas o reactivos utilizadas en el laboratorio y especialmente en la industria no son puros generalmente, ¿ya? Porque siempre tienen trazas de otras sustancias y esas sustancias son denominadas impurezas. En los cálculos estequiométricos es necesario saber si esa sustancia es pura, ¿no? Para hacer un cálculo previo y recién hacer el cálculo estequiométrico, como hemos hecho hace rato, ¿no? Habíamos mencionado que todos los compuestos vienen ya con ese dato, por así decirlo. Dice, ¿no? Vamos a dar un ejemplo acá, ¿ya? Por ejemplo, una analogía, en realidad no es un ejemplo, una analogía. Cuando nosotros comemos una mandarina, vamos a decir que la cáscara para nosotros es la impureza, porque no comemos, ¿no? Lo puro, neto, es la mandarina, eso es lo que nosotros comemos. Entonces, lo mismo pasa en las sustancias, siempre hay ciertas sustancias impuras que no reaccionan, entonces no se utiliza, solo se reacciona la parte pura. Entonces vamos a ver un ejemplo, cálculo de la pureza. Porcentaje de pureza. El porcentaje de pureza nos dice que es igual a la masa de la sustancia pura sobre la masa de la sustancia total por 100. A ver, vamos a seguir haciendo un ejemplo. Por ejemplo, esta mandarina estimo que pesa 80 gramos y la cáscara 20 gramos. En total, ¿cuánto pesarían ambos? 100, ¿no? Sería el total, o sea, todo impureza. El total sería igual a 100 gramos. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje de pureza de esta mandarina, ¿no? Entonces, sigo la fórmula y me dice masa de la sustancia pura. ¿Cuánto es la masa pura? 80 gramos. Por, no hay por, ¿no? Sobre la masa total, me dice. La masa total es 100 gramos. Y me dice que lo multiplique por 100. Entonces, el porcentaje de pureza, que es puro, que no nos vamos a comer, ¿cuánto es? Vamos a hacer el cálculo, ¿ya? Voy a abrir mi calculadora y voy a sacar el porcentaje de pureza. 80 dividido entre 100. Ay, no. Sí, no está bien. Por 100. 80% me dice, ¿no? Entonces, la respuesta es 80%. ¿Qué es lo que vamos a meter a nuestros tablitas? Es más o menos una analogía, ¿no? Entonces vamos a ir al ejemplo. Acá igual dice, ¿no? Calcular. En esta parte hay que leer e imaginarse, ¿no? Dice, calcular el porcentaje de pureza de una naranja sin cáscara, dice. O sea, quiero saber, ¿no? ¿Cuál es lo puro? La naranja con cáscara pesa 85 gramos. Entonces eso sería masa total, ¿no? Con su cáscara más. 85 gramos. Y sin cáscara pesa 75. Entonces, esa sería la masa pura, ¿no? Que es 75 gramos. Entonces, el porcentaje de pureza va a ser igual. Lo difícil aquí es identificar cuál es puro y cuál es total. La fórmula me dice, veamos la fórmula, masa de la sustancia pura, que es 75 gramos, sobre masa de la sustancia total, puro y impuro, por el 100%. 85, ¿no? ¿Y cuánto sería el porcentaje de pureza? Vamos a calcular. 75 sobre 85, ¿no? 75 sobre 85 por 100. 88,24. 88,24. Esto está
también vayan verificando con sus calculadores. Por ciento. Ese sería porcentaje puro. Otra ayuda, siempre la masa pura es menor, ¿no? Y la masa total es mayor. Y no puede salir más de 100. Si la respuesta sale más de 100 está mal. No puede. No puede ser más de 100%. Tiene que ser 100 y menos. 7, ejemplo 7. Ejemplo 7, ejemplo 3 recién, ¿no? Calcular el porcentaje de pureza de un mineral de C que pesa 50 gramos. El material impuro pesa 20 gramos. Ya, vamos a hacer en este caso. Generalmente los minerales se encuentran impuros. Imagínense que encontrarán oro puro. No, siempre encuentran con otro tipo de elementos, compuestos, impurezas y luego hay que separar. Entonces aquí les vamos a dibujar una balancita. Ustedes también se dibujan porque nos va a ayudar a entender un poco el ejercicio. Ahí está la balanza. Dice, ponemos nosotros a la balanza el mineral. ¿Y cuánto pesa? Dice 50 gramos. 50 gramos. Eso es lo que me marca la balanza. Y dice que el material impuro pesa 20 gramos. ¿No? Entonces, aquí voy a dejar otra vez el mineral y las impurezas por acá. Lo voy a dejar. Este negro va a ser las impurezas. ¿Y cuánto pesa? Dice 20 gramos de material impuro. Pero el mineral en total pesa 50. Entonces, estos 50, ¿qué va a ser? Va a ser la masa total. ¿Y la masa pura cuánto va a ser? No va a ser 20, ¿no? Va a ser 50 gramos, que es el total, menos los 20 gramos, que es la impureza. Y recién me va a quedar de puro, ¿no? Entonces va a ser 30 gramos. 30 gramos es puro. Resuelvo. Como les decía, ¿no? Que lo más difícil es identificar los datos. Porcentaje de pureza va a ser igual. La masa pura, ¿cuánto sería? 30 gramos. Siempre traten de imaginarse. Sobre el total sería 50 gramos. El total es el de la balanza por 100%. ¿Eso cuánto nos saldría? 30 sobre 50. Ven que arriba es menor y abajo es mayor. 60%. Entonces, la pureza es 60% de este mineral. O sea, quiere decir que 40% es otra cosa, ¿no? Ya, acá. Aquí dice calcular la pureza del carbón. Allá. Vemos aquí el mineral. Vemos que 80 gramos sería masa pura, ¿no? Porque vemos que es. Y 30 gramos sería masa impura, porque es otra cosa. ¿Y la masa total cuánto sería? ¿Ves? Si yo lo llevo esto a la balancita, ¿cuánto me va a dar? Será. Se va a sumar, ¿no? 80 más 30, 110 gramos. Entonces la masa total es 110 gramos. ¿Cómo calculo la pureza? Porcentaje de pureza es igual a la masa pura. ¿Cuánto es? 80 gramos. Sobre la masa total, ¿cuánto es? 110 gramos. Por el 100%. Entonces lo más difícil es identificar los datos. 80 dividido entre 110 por 72,72, ¿no? 72,72.
100%, porque es gramos por gramo simplificado. Entonces es la respuesta. Ya, nos faltan dos. Dice, queremos hacer la mezcla de 7 gramos de sal con agua. ¿Ya? Entonces si queremos mezclar sal y agua. Fácil la mezcla, ¿no? Sal y agua. 7 gramos de sal, dice. 7 gramos de sal. Notamos que la sal está un tanto arena, dice. Entonces dice que aquí arena más. El negro es arena. El porcentaje de pureza es de 20%. Porcentaje de pureza. Ya tenemos el porcentaje, ya no tenemos que calcular la masa de la sal pura. Entonces vamos a ir igual. Ya. Porcentaje de pureza es igual a la masa pura sobre la masa total por 100%, ¿no? Ya. Entonces acá nos dice, si nosotros lo llevamos a la balanza, ya vamos a llevar a la balanza, dice que va a pesar 7 gramos. Hacemos una mezcla de 7 gramos, ¿no? Pero aquí tiene arena. Entonces la masa total, ¿cuánto va a ser? 7 gramos. ¿Qué nos está pidiendo? Calcular la masa pura. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar. ¿No ven que despejar entra en todo? Este va a ir a, este que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Masa total por, aquí abajo, masa total por porcentaje de pureza. Igual a masa pura por 100%. Este 100 vamos a pasar a dividir porque queremos masa pura, ¿no? Entonces la masa total por el porcentaje dividido entre 100% igual a masa pura. Esa va a ser la fórmula para calcular la masa pura. Solución. Aquí vamos a solucionar. Masa pura va a ser igual. La masa total, ¿cuánto es? 7 gramos. Por porcentaje de pureza, ¿cuánto es? 20. Y el porcentaje, aquí dice 100, ¿no? Entonces, 7 por 20 sobre 100, a ver cuánto sale. 7 por 20 sobre 100, 1.4. 1.4 gramos. Entonces ese 1.4 corresponde a sal y el resto sería arena, ¿no? Es que hay más arena que sal. Entonces sería 1.4 gramos de sal. Vamos a ir acá al otro ejercicio, al último. Dice, un compuesto pesa igual, cuando ya dice pesa, entonces ya es el total, ¿no? ¿Cuánto pesa? Dice 45 gramos. Si es, vamos a ver un compuesto. Pesa 45 gramos. Si es 20% puro, dice. ¿Cuál es el porcentaje de pureza? 20%. ¿Cuál es la masa del compuesto puro? Vamos a utilizar la misma fórmula de acá porque ya hemos despejado arriba. Ustedes se pueden copiar estos formularios que dice la masa pura va a ser igual a la masa total por el porcentaje de la pureza sobre el 100%. Casi siempre en realidad nos piden masa pura, ¿ya? Porque siempre nos dan masas con impurezas, entonces necesitamos saber la masa pura. Entonces la masa total es 45 gramos, aquí va la balanza, ¿no? El porcentaje de pureza de nuestro compuesto es 20% sobre 100%. Entonces masa pura de mi compuesto va a ser 45 por 20 sobre 100, ¿no? 45 por 20 sobre 100, no pasa nada.
va a ser 9, ¿no? Entonces, 9. La masa pura había sido 9 gramos. Ya.